La historia misma de la ciudad de Chilecito tiene que ver con la minería, con la extracción de oro, actividad que en la actualidad no se desarrolla en el lugar. Y la mina La Mexicana tiene que ver un poco con la historia misma de Chilecito. Aquí en este lugar hay como una especie de museo, esta es la primera estación. La segunda y la tercera se puede acceder desde aquí, desde la localidad. Vamos a tratar de llegarnos también hasta la segunda. Por ahí la tercera es un camino de ripio más alejado, pero vamos a tratar de hacer las dos primeras. Y la verdad que en mi viaje anterior tratamos de llegar a la 9 y no pudimos, después les cuento qué es lo que pasó y les pongo algunas imágenes. Estuvimos en la estación 2 y no había venido nunca a esta, a la 1, a la que está más cercana a la localidad. Esa estructura era la estructura que se utilizaba para cargar los vagones. Ya venía todo el mineral seleccionado. Venía todo el mineral seleccionado hasta este lugar. Llegaba en los carritos, ya se los vamos a estar mostrando cuáles son los carritos de transporte. Y en la parte alta de esta estructura de la estación 1 se llenaba esa tolva, que es la parte triangular, esa que estoy enfocando ahí. Y debajo el tren de trocha angosta se llevaba la producción, que por supuesto terminaba en barcos y terminaba en países extranjeros. La parte importante de la historia de Chilecito en La Rioja tiene que ver con esto, con ahora hierros oxidados que han ido quedando mudos testigos de la historia de lo que fue la extracción de oro aquí, de oro y de otros minerales aquí en Chilecito. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos me dicen Tito. Y junto a mi mujer Graciela y a mi auto chiquito, un Citroën C3, recorrimos en su totalidad la Ruta 40. Aquí debajo de un parral, ¿no? La uva característica de Chilecito es la torrontés. Desconozco de qué variedad es esta uva. Enramada como se hacía antiguamente, ¿no? La cantidad que tiene, impresionante. Bueno, aquí vemos un carrito de los que también se ven en todas las estaciones. Las ruedas que se usaban para hacer circular. Esas son las rondanas. Carretillas que se usaban seguramente para el transporte de materiales. ¿Cómo le dicen en su provincia? En la mía, Vigornia. En Córdoba le decimos el care Vigornia, al que es cara dura. ¿Cómo le dicen en su provincia? Algunos le dicen yunque. Mi nombre es Adrián, me doy la bienvenida principalmente a este museo, una casa del ferrocarril que ha sido construida en 1895, ¿sí? Para que la habite una persona encargada del ferrocarril, el cual esperaba la llegada del tren acá a Chilecito. El tren llega en 1899, la idea ya estaba plasmada de poder hacer un cable carril. Ustedes al ingreso han visto la primera construcción, la estación número 1 es donde nace la base de esta empresa. Entonces, lo que se hace es poder traer el tren desde Rosario hacia Chilecito, trocha angosta, a partir del Cruz del Eje hasta acá, tren de
carga, ¿sí? El tren llega en 1899 y en 1901 se presenta un proyecto a la nación por parte de Joaquín Víctor González. Este proyecto consistía en poder hacer un tipo de empresa o un camino más rápido. Todas las piezas que se han podido recuperar en la montaña, cada estación. Y a la 9 no llegamos. Entre los años 1905 y 1906 se construyó la obra de la mina La Mexicana. Se llama así porque un explorador mexicano fue el primero que encontró cuevas en el Famatina para extraer oro, pero se calcula que las primeras cuevas las hicieron desde el Imperio Inca. Entre 1905 y 1906 se construyó la obra del cablecarril de la mina La Mexicana. Son 9 estaciones, en total 6 de ellas tenían motores con caldera que hacían propulsar todo el sistema. En la actualidad, aquí en la estación número 1 está el museo que se puede visitar. La estación número 2 se llega por calle de asfalto, desde aquí, desde la localidad de Chilecito. La número 3 se puede llegar por un camino de ripio. Las restantes se pueden hacer haciendo trekking, por supuesto, con guías habilitados y con personas que conozcan el lugar. La 9 se llega con camionetas. Nosotros en el año 2019 habíamos alquilado una excursión, una camioneta para llegar hasta allí. Era un día de calor como hoy aquí debajo, pero arriba se largó a nevar y nos faltaban unos 200, 300 metros para llegar y no pudimos completar la excursión. Lamentablemente nos quedó pendiente conocer la estación número 9, que se puede contratar camionetas desde aquí, desde Chilecito, para llegar hasta ese lugar.
La empresa que hacía la explotación era de origen alemán, pero la empresa que construyó toda la infraestructura de origen inglés, con gran experiencia en este tipo de minas en la lejana Europa. Más de 600 carritos o vagonetas son los que hacían el recorrido de traer la mina hasta aquí, hacia la, o sea, desde la punta, desde el Cerro Famatina, que actualmente es uno de los nevados, y ustedes recordarán la gran lucha para que no se hiciera explotación con cianuro en la zona de Famatina. ¿Por qué? Porque los hielos eternos que hay sobre el Famatina son los que abastecen de agua a toda la zona agrícola de la provincia de La Rioja. Impresionante lo que era, ¿no? Esto se hacía todo abulonado, no había soldadura en aquella época. Casi todas las estaciones tenían talleres mecánicos. En las más altas todavía se conservan las herramientas. Algunas de las herramientas las pudimos ver aquí en el Museo de la Estación 1. Lamentablemente en las estaciones más bajas, donde hay afluencia de público, con el correr de los años fueron robando o llevando de souvenir, para decir de alguna manera, las herramientas y ya no están en dicho lugar. La mina La Mexicana, ¿no? Como decíamos, año 1926 se termina el contrato. Los trabajadores, en su mayoría extranjeros que trabajaban en la mina, se fueron del país. No quedó mucha gente, si bien en las primeras 3 estaciones trabajaba gente argentina, en las más altas trajeron gente de países ya acostumbrados a la minería. No hay gente que haya pasado por la mina que esté viva o que ande por aquí por la zona para que nos cuente detalles, ¿no? o sus descendientes. Por eso no hay demasiado material sobre cómo funcionaba esto. Bueno, en 6 de las 9 estaciones había motores a vapor que hacían propulsar las vagonetas. Los cables más gruesos eran los que resistían el peso del vagón y los cables más finos eran los que hacían el sistema de propulsión. ¿Qué se extraía? Oro, cobre, plata, todo tipo de minerales que venían juntos, entremezclados en las piedras que se traían, a pesar de que se fundían en la estación 3, llegaban hasta aquí el mineral entremezclado y después en el lugar de destino se separaban los minerales. Pero se calcula que muchas toneladas de oros se fueron con este contrato que el gobierno de Julio Argentino Roca hizo para la explotación de la minería aquí en la provincia de La Rioja. Esta es la avenida por donde va el cable carril, o sea que la avenida que corre junto con el cable carril en Chilecito. 36 kilómetros son desde aquí hasta el Cerro Famatina. Lo que se sube prácticamente hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar en lo que es el cable carril. Esta avenida lo va acompañando durante toda la localidad de Chilecito el cable carril. Recorremos la avenida por donde va el cable carril. Un poquito, bueno, estamos en el mediodía de un feriado, por eso hay poca gente. Si no, estas avenidas son muy transitadas. Esta es la ruta 40, la que estamos cruzando perpendicular. Es Su Majestad la ruta 40. A la derecha vamos hacia la localidad de Famatina por la ruta 40. Y hacia la izquierda vamos a Villa Unión, por donde hemos venido nosotros. Este recorrido del cable carril nos lleva teóricamente hasta estación 2, asfaltado. Nosotros la vez anterior habíamos hecho algunas calles laterales para ir a estación 2, pero bueno, era porque nos guiamos por el GPS Garmin y no tenía correcta la información. Mientras transitamos un poquito para ver un poquito cómo era la obra. Las estaciones son todas similares, estas están a muy baja altura, pegadas a la localidad, pero el resto están así, colgadas en la montaña, con hierros similares a lo que son estos. 36 kilómetros de largo, pero si usted lo quiere hacer caminando, son cerca de 100 kilómetros caminando para llegar a hacer todo el recorrido. Como dije, hay que estar muy bien preparado y hay que hacerlo con guías de montaña, guías especializados en este tipo de recorridos. Es una de las aventuras para los que les gusta el trekking. Una de las aventuras a tener en cuenta esto de hacer 2, 3 o 4 estaciones de la mina La Mexicana. Uno de los datos que le preguntamos a la gente que estaba allí en el museo
si hay datos de cuánta gente murió en la construcción. Hay muchos mitos urbanos que hablan de esto, pero no se sabe a ciencia cierta. Muchos eran extranjeros que habían venido a la Argentina traídos por la propia empresa, o sea que muchos de ellos estaban indocumentados. Por eso no había un registro a ciencia cierta de cuántos trabajadores podrían haber fallecido en la construcción del cable carril de la mina La Mexicana. La construcción se hacía con mulas, imagínense las pobres mulas llevando los materiales para la construcción de esta mina, y la hicieron relativamente rápido, en un poquito más de un año ya la tenían funcionando. Claro, el interés era empezar a explotar el oro, que era lo que en definitiva le iba a traer ganancias a la empresa. Aquí estamos en estación 2, hasta ahí, prácticamente hasta metros de la estación se llega en vehículo, hay un estacionamiento, y después bueno, hay que subir algunas escaleras y demás. Este lugar ya tuve la suerte de conocerlo hace algunos años. Estación 3 nunca llegué, se llega, ya no hay asfalto. Estación 3 es un camino ripio. Dicen que no está habitualmente en buen estado. Bueno, por eso no lo hice. Ya de las estaciones 3 para arriba se hace con trekking. Y la estación 9, que es la más fantástica para conocer, se puede ir en camionetas desde la localidad de Famatina. Así que aquí se llega a la estación, ya le vamos a mostrar cómo era. Pero lo que le quiero mostrar es esto. A ver si después de tapiel lo puedo ver. Ahí está la ciudad de Chilecito. Esa es la ciudad de Chilecito vista desde las alturas. Estos cables son auxiliares. Y ahí después se ve que es una avenida completa donde viene todo el cable carril que va hasta el cerro donde se extraía el oro. Vagonetas se le llamaba a este sistema de transporte. Aquí se colocaba el mineral, la vagoneta quedaba trabada por esta traba. Cuando llegaba a destino que debía volcarse, simplemente le sacaban la traba y se volcaba. En estas estaciones intermedias prácticamente no se bajaban demasiado las vagonetas, sino que se realizaban algunas tareas y seguía su camino. A pesar de que son del año 1905 y que están a la intemperie y que durante muchos años no fue monumento histórico, ahora sí está cuidado, está custodiado, porque es monumento histórico. Pero demasiado buen estado de conservación tienen las vagonetas. Y estas ruedas, por aquí se hacía el sistema de propulsión. En esa sala, que hoy también hay, bueno, se hacen visitas guiadas, funcionaba la caldera. 6 de las 9 estaciones tenían caldera propia, que hacían que estos cables producieran el movimiento y llevaran a las vagonetas hacia el destino final, que era donde se cargaba el tren, donde estuvimos esta mañana en la estación 1. El riel de abajo, el más finito, aquí el que estoy tocando yo, era el que hacía la propulsión. Sobre este giraban las ruedas gracias a los motores a vapor. Y el de arriba, que es un poco más grueso, era el que resistía el peso. Recordemos que una vagoneta llena de mineral llegaba a pesar hasta 800 kilos entre la vagoneta y el mineral. Aquí se exponen, hay una sala, bueno, como para, con el calor que hace hoy, no está para sentarse. Hay algunas vagonetas, hay trozos de cable que han quedado, que estaban de repuesto y han quedado en este sector. Hoy conservado, hoy monumento histórico nacional. En algún momento esto estaba descuidado, o sea, por ahí venía gente y se llevaba piezas de recuerdo. Ese es de ahí se puede ver el funcionamiento, cómo funcionan los rieles donde se sujetaban a las vagonetas. Esta era la sala donde funcionaba la caldera de esta estación 2. Las demás estaciones eran similares, por eso esta es ejemplificadora del resto de lo que se puede ver. En esta se llega en vehículo, o sea que no hace falta
hay un estacionamiento amplio, hay unas escaleras para subir y si usted es una persona que se moviliza en silla de ruedas, se permite que el vehículo llegue hasta acá arriba. Y mirar para abajo nos da idea de la inmensidad de donde está ubicada la estación 2, ¿no? Lo que era trabajar en estos lugares. Esa era la caldera. Por ahí se generaba el vapor que hacía movilizar a toda la maquinaria. Aquí está simbolizado con los troncos. Por acá ingresaba la leña para la caldera, que allí en el fondo era donde se quemaba. Otro de los mitos urbanos que se tejen sobre la mina La Mexicana es la presencia de una morgue. Ustedes, si siguen al canal de YouTube Hakuna Matata por el Mundo, ellos durmieron una noche en la montaña yendo hacia la estación La Mexicana, la estación 9, y bueno, no pudieron dormir teóricamente por la falta de oxígeno en el cerebro por la altura. Pero una de las cosas que le dijeron que en el lugar donde ellos habían dormido era justamente la morgue. No se sabe a ciencia cierta si eso en realidad era la morgue. Otra de los mitos era que la estación 3 era la de los viejitos, porque allí llevaban a aquellos trabajadores que por su edad podían realizar tareas más livianas. Entre la estación 6 y la 7 sería donde se producían la mayor cantidad de defunciones o de muertes por lo inhóspito del clima y por lo inseguro. Entre esas estaciones hay mucha diferencia de altura y es una zona muy inhóspita para el trabajo, con muchos precipicios, muchas áreas de peligro de derrumbe. Pero no hay registros ciertos, o sea que todo eso son cosas que se fueron contando de generación en generación aquí en La Rioja. Y acá se puede ver el tamaño de las poleas que generaban la tracción. Este sistema de engranajes que viene de la caldera eran los que mantenían una velocidad constante en el riel. Y un pedido clásico, como una súplica, ¿no? Que no se lleven elementos, porque cada pieza era fundamental para el desarrollo de la actividad del tren. Algunas de las vagonetas servían para el transporte del personal. Como ustedes verán, no había demasiadas medidas de seguridad, que eran simplemente 2 sillas y una pequeña mesita que servía para que alguna persona transitara para subir o para bajar por alguna tarea en especial. Dice que muchas veces los peones subían y bajaban caminando, o sea, para ir en personal más jerárquico o por alguna necesidad en especial que se subían en las vagonetas. Entre una estación y otra perdí un poquito de nivel, no es que iba siempre para arriba, ¿no? Y acá vemos una y allá vemos la estación 3, bastante lejos. Con nieve en los cerros, el Famatina es el que está allá adelante, pero hoy hay bruma, hay como una niebla y no sale bien en la filmación. Pero bueno, de allí se extraían los minerales. En realidad había cobre, plata, pero lo que generaba la fiebre, lo que generaba la gran ganancia de esta empresa alemana con capitales ingleses era por supuesto la extracción de oro, que venía entremezclado con los demás minerales, son pequeñas vetas. Hace algunos años se analizó un proyecto para empezar a explotar el Famatina. Por supuesto la explotación era con técnicas modernas, utilizando cianuro, y un grupo de vecinos de las localidades, fundamentalmente de Chilecito y de Famatina, bajo el lema "el agua es más importante que el oro", se opusieron al proyecto, cortaron caminos, no permitían que las camionetas de empresas extranjeras ingresaran para investigar en la región. Hoy quienes ingresan solamente lo hacen con fines turísticos. Los propios vecinos del lugar controlan de que no haya ingreso de investigadores, de geólogos que vienen a investigar. Y por supuesto, desde hace algún tiempo, los gobiernos, tanto nacionales como de la provincia de La Rioja, desistieron de algún proyecto de explotación. Esta se dio desde 1905 a 1926, la que estamos mostrando. Se calcula que se llevaron toneladas de minerales pagando simplemente un canon al gobierno argentino. Se podría preservar de manera histórica todo esto del cablecarril, de la mina La Mexicana,
pero lamentablemente la visita del hombre fue causando daños, se fueron llevando herramientas de las estaciones. La más alta, la más incómoda son obviamente donde nadie se lleva nada, porque están en lugares donde es difícil acceder, donde hay pocas visitas. En la última estación, en la 9, en la Mexicana, la más visitada porque llegan las camionetas, cuando llegan con guías locales, obviamente los guías locales son encargados, al igual que toda la población, de preservar todo lo que hay allí, de preservarlo como patrimonio cultural. Pero muchas veces llegan al lugar camionetas sin guías, camionetas con personas de otros lugares que hacen daño. Por ejemplo, en la zona de la última estación había por allí una vivienda donde paraban los trabajadores. En cada una de las estaciones había viviendas donde paraban los trabajadores, y dicen que ese lugar habitualmente era utilizado como refugio para las personas que hacían trekking. Hoy lamentablemente todas las habitaciones de ese lugar han sido utilizados como baños y está muy sucio. Eso lamentablemente es por el daño que hace el hombre. Esa que se ve allá abajo es la avenida por donde circula todo el cable carril desde la ciudad. Solamente se desvía para hacer un zigzag para subir aquí a estación 2. Aquí en la ciudad de Chilecito nosotros hemos hecho un video muy particular sobre la mina La Mexicana, uno de los principales atractivos turísticos de la localidad. Después me detuve, usted va a ver el video dentro de algunos meses, pero en la jornada que yo estaba acá estaba jugando la selección argentina de fútbol. Por eso nos estuvimos en la tarde detenidos para ver el partido y después vino la lluvia. Así que pensábamos recorrer algunos lugares que tienen que ver también con la parte turística de Chilecito, pero bueno, la lluvia no quiso que así fuera. Hay turismo arqueológico, para los que les gusta el turismo arqueológico, hay edificios con historia, está el Cristo de Chilecito, uno de los lugares importantes, y también la zona céntrica, los paseos de artesanos hacen un circuito muy importante. Es el punto de partida para hacer también la excursión a la mina La Mexicana, no solamente a las estaciones que están aquí cerca de la localidad, sino también contratando vehículos 4x4 se puede ir a la estación 9, el principal atractivo turístico de la zona del Cerro Famatina. También visitar localidades vecinas como la localidad de Famatina puede ser otra de las opciones para su estadía o a través de la ruta 40 cuando llega aquí a la localidad de Chilecito, en La Rioja.
Primera reflexión para el final de este video. Lo que habrá sido en el año 1906 construir semejante obra de ingeniería. No había soldadura, los elementos se traían con mulas hasta acá arriba y después, una vez construido, el mismo cable carril servía para ir subiendo los materiales. La otra reflexión es lo que produce la fiebre del oro. No hablemos en contra del oro, porque si usted hoy tiene un celular en su bolsillo, allí hay microconductores de oro. O sea, no estemos en contra del oro. Quizás en aquella época era más un elemento ornamental, en la época que se produjo esta explotación. Lo que se generó a través de la fiebre del oro, ¿no? Como decía en otra parte del video, la mayoría de los minerales que se traían aquí se iban del país. Quizás esa era la parte injusta de este tipo de explotaciones. El Famatina sigue allí. Los vecinos de esta zona lo defienden, no quieren que haya explotaciones de oro. Y bueno, esta en el año 1926 fue la última que se realizó así de manera industrial. Se dice que miles de trabajadores fallecieron tanto en la explotación como en la construcción por las precarias condiciones de trabajo de aquella época, comienzos de aquel siglo. Hasta aquí llegamos con este video, que vamos a titular algo así como Fiebre del Oro o algo por el estilo. Les pido como siempre que se suscriban a este canal, que nos den una mano muy grande para seguir creciendo y seguir generando contenidos. Desde Chilecito, La Rioja, Ruta Nacional 40, nos despedimos hasta dentro de unos días con un video nuevo. Chau, chau.